En cinco, ya. Muy buenas, estamos aquí con el licenciado Humberto Castillo, que trabaja en el Tribunal Electoral como relacionista público, el cual lo vamos a entrevistar, mi compañero Adrián y mi persona Oscar Martínez. Entonces vamos a hacerle varias preguntas y bueno, preséntese, licenciado. Cómo no, muchas ¿Cómo está? gracias. Eh, Muy amable por esta oportunidad. La verdad es que para mí es un honor, un orgullo que hayan tomado en consideración, pues, hacer este trabajo conmigo. Yo soy Humberto Castillo Marín, soy el director de comunicación del Tribunal Electoral de Panamá. Ya tenemos aquí 13 años en el cargo y hemos podido manejar lo que es la parte de la comunicación de 3 elecciones generales, la del 2009, la del 2014 y la del año pasado, 2019. Tengo, eh, creo que es importante que se diga, tengo la licenciatura en Relaciones Públicas expedida por la Universidad de Panamá, pero aparte de ello también soy abogado. Estudié Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá. Tengo 2 maestrías, una maestría en estudios electorales y una recientemente concluida en España de máster en comunicación política avanzada. Y bueno, he sido reportero de televisión, trabajé en TVN, Canal 2 por 11 años, trabajé en la Dirección de Información y Relaciones Públicas de la Policía Nacional, trabajé como primer secretario de comunicación del órgano judicial y de ahí entonces me he venido al Tribunal Electoral donde he estado los últimos 13 años. Excelente. Cuéntenos, señor Humberto, cómo se inspiró para estudiar estas dos carreras, bueno, que lo llevó a llegar hasta este punto, ¿no? Porque ha llegado lejos, he visto que eh, ha estudiado las dos carreras, máster, ha hecho prácticas en España. Cuéntenos un poco acerca de eso, qué fue lo que le inspiró, porque fíjese que a mí me gustaría trabajar como relacionista público. De hecho, voy a hacer mi práctica 3 en relaciones públicas para aprender. La verdad que no sé mucho del tema, pero quiero aprender mucho de ese campo laboral y bueno, y quería saber sus tips y sus datos acerca de eso. Bueno, a los 14 años ingresé al Cuerpo de Bomberos de La Chorrera, a la banda de música del Cuerpo de Bomberos de La Chorrera. Y estando en muchas actividades, veía el trabajo de los periodistas en el ejercicio diario, cubriendo noticias, cubriendo actividades y demás. No solamente eventos protocolares y sociales, donde la banda de música a la cual yo pertenecía tenía participación, sino también en algunos incendios, en algunas acciones de emergencia. Los periodistas llegaban, cubrían y daban a conocer las noticias y eso me inspiró un poco y fue así como cuando me graduó de la secundaria, decido entrar a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. Y bueno, con el favor de Dios pude llegar a graduarme y en el medio, en el interín, siendo estudiante, entré a trabajar por unas cuestiones del destino a las fuerzas de defensa, a La Chorrera, la zona militar de allá, porque necesitaban un fotógrafo que cubriera noticias y que al mismo tiempo redactara para poder mandar las actividades que se daban Claro. en esa zona a Panamá y poder entonces canalizar lo que era la parte de la divulgación. Y estando allí en ese interín de buscar noticias, tomar fotos, escribir y mandar y demás, me conocí porque trabajaba también en la misma institución con el periodista Daniel Alonso, que fue mi mentor. Daniel, que trabaja hoy día en lo mejor del boxeo, con Juan Carlos Tapia. Entonces, logro hacer una muy buena amistad con él y Daniel me da la oportunidad de venirme a Panamá a trabajar con él después de la invasión, cuando él asume la Dirección de Información y Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Y bueno, estando ahí, me mantuve con Daniel y aprendí muchas cosas, sobre todo el arte de ser maestro de ceremonias, donde tú Ah, tienes que sí, poner en juego no solamente las habilidades de la elocuencia y el dominio escénico, sino también claro. permite desarrollar aspectos de proyección
y demás. Entonces, estando allí en ese momento, en la Policía Nacional, ya me gradúo y empiezo a mirar hacia otros horizontes, porque yo decía, bueno, ya la Policía Nacional para mí no representa mucho, porque yo no era un militar o un policía de carrera. Yo era un profesional que trabajaba en la institución y allí realmente los que tenían futuro eran los que habían estudiado esa carrera, la carrera policial. Así es que por eso dije que al principio, por eso dije al principio que entré por accidente a las fuerzas de defensa, porque necesitaba un fotógrafo. Y fue ahí la rendija por la cual yo pude introducirme. Pero un día conversando con el periodista David Salayandía, porque jugábamos softball, le hice el comentario que a mí me gustaría de repente ver y experimentar la posibilidad de trabajar en TVN, Canal 2, en el departamento de noticias. Y David habla con Luz María Noli, y Luz María Noli me manda a buscar para conversar conmigo. Y cuando conversamos llegamos a un acuerdo y me hizo la oferta de integrarme al equipo de noticias de TVN Canal 2, donde me mantuve por aproximadamente 11 años. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llego a TVN, ya a mitad de mi carrera en TVN, me asignan el área de la cobertura de las noticias judiciales. Así que yo me la pasaba metido en el órgano judicial, en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía Auxiliar, en el Instituto de Medicina Legal, en la Procuraduría General de la Nación, y en todos estos lugares donde convergían una gran serie y una gran cantidad de abogados, y me tocaba participar en algunas audiencias de mucha connotación. Y empecé a sentir algo de interés por la carrera del derecho. Aparte de eso, también escuchaba que muchos abogados decían que los periodistas decían las cosas por decirlas, pero que no tenían conocimiento real de lo que sucedía. Entonces eso también despertó en mí ese deseo de querer especializarme en el área judicial y decido entonces entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, donde también, gracias a Dios, pude recibirme como abogado en la Universidad de Panamá. Y bueno, de ahí se me presenta una oportunidad de ingresar al órgano judicial porque ellos querían entonces que la Secretaría de Comunicación del órgano judicial estuviera en manos de un periodista abogado, para poder tener una especie de puente entre el órgano judicial y los medios de comunicación social. ¿Y quién mejor que una persona con ese perfil para poder pues allanar el camino y buscar puntos de encuentro comunes que permitieran en ese tiempo pues que la justicia pudiera fluir por caminos correctos, porque dejar en manos de un periodista un expediente es un poquito difícil porque el periodista quizás no lo va a entender. Entonces la idea de tener a una persona ahí era para que precisamente ayudara a los periodistas a entender un caso complejo o un caso que jurídicamente estaba sustentado, pero que no era entendible. Y entonces quizás el periodista se convertía, en vez de un informador, en un desinformador de la opinión pública. Así que eso fue lo que me llevó prácticamente a estudiar también la carrera del derecho, pero confieso, me dedico 100% a la comunicación. El derecho no lo ejerzo. Simplemente pues se me presentan algunas oportunidades para hacer consultas y demás, y eso es lo que hago. Pero 100% me dedico a la comunicación, que es lo que hago aquí en el Tribunal Electoral y donde quiera que vaya. Ah, buenísimo. Muy bien. Entonces, usted se graduó primero como comunicador y después fue abogado, ¿no? ¿Cierto? Así es. Excelente. Así No, es. y qué mejor que se complementen, como usted dice, las dos carreras, porque sabe muchísimo sobre cómo comunicar, cómo expresarse hacia la sociedad y decir la verdad siempre, que es lo que debería ser un buen comunicador, y también sabe muchísimo acerca de las leyes y cómo tratar con esos casos a la hora de, bueno, que se lleve un caso algo más complejo que un comunicador obviamente no va a saber cómo responder o cómo actuar en esa forma precisa. Y entonces, bueno, usted tiene la oportunidad de tener el conocimiento de las dos carreras para hacer un buen trabajo, un buen labor. Y por eso ha llegado
me imagino que gracias a eso usted ha llegado muy lejos gracias a esas dos carreras, ¿no? No, y te confieso que no soy el único periodista abogado o comunicador social abogado. Hay muchos compañeros, muchos colegas que, igual que yo, estudiaron primero comunicación social y después estudiaron Derecho y Ciencias Políticas. Justino González, está por ahí Rubén Castrejo, Vilma Figueroa, Julio Miller, una gran cantidad de compañeros que son periodistas y que son abogados, Santiago Quirós y todo este grupo también, porque la verdad es esa. En broma decíamos una vez, un profesor me preguntaba cuando estábamos en la facultad de Derecho que por qué los periodistas querían ser abogados o por qué los comunicadores querían ser abogados. Y yo le contesté que porque muchos abogados estaban usurpando el trabajo de los comunicadores sociales en los medios de comunicación social. Y era una manera indirecta de cobrarnos, ¿verdad?, esa usurpación. Pero eso fue en broma, porque la verdad es que al final de cuentas lo que va a destacar es la capacidad profesional de la persona. Tú puedes ser abogado, tú puedes ser periodista, pero si tú no reúnes el perfil y no sabes manejar la situación, por más que tengas un título guindado en la pared, no vas a descollar, no vas a desarrollar y no vas a lograr esos objetivos. Y bueno, de todo lo que nos ha hablado, o sea, de toda esta historia que de verdad que está muy chévere, ¿cuáles han sido el momento más placentero, el momento del que usted más se siente orgulloso de toda su carrera y el momento más difícil? Los dos, así, las dos caras de la moneda de esta aventura que ha tenido. Claro, para mí el momento de la carrera de comunicación social más importante o más relevante es cuando tuve la oportunidad de viajar a Colombia, a la liberación de un panameño, Nicolás Pérez, que estuvo retenido por la guerrilla de ese país por aproximadamente 14 meses. En las montañas de Colombia estuvo él secuestrado, si se puede llamar de esa manera, privado de su libertad, retenido, porque estaba en medio de un vuelo de Bogotá a Bucaramanga y ahí habían unos objetivos de este grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional, y ellos bajaron el avión y se quedaron con todos los pasajeros. Y ahí entre ese grupo iba un panameño. Bueno, ese caso llegó a tener mucha connotación por allá por el año 1999. Imagínense, hace 20, ¿Cómo se 21 llamaba? años. Nicolás Pérez. Nicolás Y Pérez. este caso fue resuelto gracias a la gestión que hizo en su momento el primer defensor del pueblo de Panamá, el doctor Ítalo Isaac Antinori Bolaños. El doctor Ítalo, perdón, logra contactarse con los dirigentes de estos grupos guerrilleros que estaban fuera de Colombia, estaban por Europa, ellos se comunicaban vía radio y demás, y le permiten entonces a Ítalo Antinori ir a Colombia para recibir al panameño que estaba retenido por la guerrilla. Y el doctor Antinori lo que hizo fue que llevó a un grupo de periodistas de Panamá para darle cobertura a esa liberación de Nicolás Pérez. Y entre ese grupo de periodistas iba yo con mi camarógrafo Rolando Aispú. Iban también dos periodistas que ya fallecieron. El periodista Erasto Reyes, de la prensa, el profesor Mario, lo tuvo que haber conocido muy bien, ya falleció. Iba también el periodista Blas Julio Rodríguez, del diario El Siglo, y la periodista Larabel González, de KW Continente. Yo iba por TVN Canal 2. Y me tocó ese momento cuando los guerrilleros salen de la montaña y entregan a Nicolás Pérez para que fuera dado al defensor del pueblo, Ítalo Antinori. Y ese para mí fue un momento muy especial que me ha quedado marcado porque completa 14 meses de muchas situaciones difíciles que vivió esa familia, lejos pues de Nicolás. Y me tocó darle cobertura y esa noticia le dio la vuelta no solamente a Panamá, sino también al mundo entero. Eso fue lo que más me llenó de satisfacción. Y momento más triste fue una vez también cuando era reportero de TVN Canal 2, que me tocó darle cobertura a un incidente que ocurrió en el área de la Mitra, de la Chorrera, donde una descarga eléctrica
fulminó a 2 personas y eran familias. No recuerdo si eran hermanos o no recuerdo si eran primos, pero fallecieron. Y cuando me toca darle cobertura a las honras fúnebres, eso fue muy, muy triste, porque ustedes saben que eran 2 vidas que se perdían, y alrededor de los féretros estaban los parientes llorando, desconsolados. Esas noticias que, si bien es cierto, había que darle cobertura, para mí representaban algo muy duro y muy difícil, porque es el dolor que se evidencia de las personas al momento de perder a un ser querido, y sobre todo de esta forma, pues, que las personas estaban tranquilas y llegó un rayo, les cayó y los mató. Así que estos son 2 momentos de mi vida profesional en el área de la comunicación que me han marcado mucho, porque me tocó vivirlos en carne propia. Pero eso fue un rayo que no puedo escuchar muy bien. Fue un rayo que cayó del cielo. Sí, una descarga eléctrica, un rayo cayó, y ellos estaban haciendo labores en un campo en el área de Las Mitras, creo, Peña Blanca, por allá por esa área de La Chorrera, y ellos estaban en un campo a cielo abierto, y el rayo los alcanzó y los exterminó. Y debe ser muy complicado también usted llevar esa noticia y preguntarle, ¿no? A los parientes, porque, o sea, por lo menos hay muchos que no quieren ni hablar en las cámaras en un momento Sí. como ese, ¿no? Debe ser un reto completamente complicado, ¿no? Para un periodista y para esa persona que, bueno, que se le murió el pariente y usted tiene que llevar la noticia. Hay También, muchos que no aceptan ni salir en televisión por eso. claro, también me tocó darle cobertura para Canal 2 a aquel hecho donde fallecieron la gran mayoría de los integrantes de un conjunto de cumbia en La Chorrera. Eso fue como un bus, ¿no? Un bus que se chocó. Exacto. Era un busito, un Vans donde ellos iban. El Vans se salió de la carretera y murieron, creo que como 6 o 7 personas. Y Eso fue la como por gran 2005, mayoría, sí, por allá, la gran mayoría de los fallecidos eran conocidos míos, porque yo vivo en La Chorrera y yo también toco cumbia en los Imagínese. grupos, sí, soy músico. Hasta Y músico, correcto, soy músico. Y, y Chía Ureña, que era la cantalante, y el señor Luis Felipe Isaac, Ñato Califa, que era el director del grupo, el acordeonista. Eso también a mí me impactó. El sepelio fue en el estadio Justino Salinas de La Chorrera. Imagínense ustedes. Eso también fue algo muy, muy triste, muy doloroso, sobre todo porque yo había convivido de niño y de adolescente y de joven con estas personas, porque yo también toco cumbia. Y entonces eso también fue bastante triste. Interesante. Mire, una pequeña pregunta acerca de lo que es el periodismo digital. ¿Qué opina usted sobre eso? Obviamente, con el periodismo digital, obviamente ya todo se puede decir que las noticias, todo llega a una masa, podríamos decirlo, a una gran cantidad de personas que antes no se veía, porque las personas se comunican a través de la televisión y la radio. Ahora, gracias a las computadoras y a los medios digitales, toda la información le llega con inmediatez y con más rapidez a todas las personas que bueno, necesitan ver esas noticias. ¿Qué opina usted sobre eso? El periodismo digital hecho con responsabilidad, excelente y bienvenido, pero bien hecho, bien analizado, bien recopilada la información y bien contrastada. Lo que pasa es que muchas veces el periodismo digital, precisamente por la inmediatez, lo que provoca es que las personas que escriben algo no corroboren la información, y muchas veces se tienen que retractar porque han escrito algo que no es correcto o algo que no es preciso. Entonces, el periodismo de antes, el periodismo de los medios tradicionales, te permitía buscar fuentes alternas para complementar la información. Hoy día no, hoy la información se lanza con una sola versión, con una sola fuente. Si bien la pandemia ha permitido que los medios digitales avancen a pasos
más agigantados, yo considero que sí, bienvenido el periodismo digital, pero reitero, bienvenido de manera correcta, de manera Responsable. sistemática, de manera responsable, y hacia allá hay que evolucionar. Ya la tecnología llegó y llegó para quedarse. Se va a quedar. Esto no es que la tecnología llegó por la pandemia y cuando la pandemia desaparezca se van los medios digitales. ¿Qué va? Miren, les voy a decir algo. Cuando llegó la radio, se decía que el periódico impreso había muerto, porque la radio permitía inmediatez, tú escuchabas y te daba la sensación de estar en el lugar de los hechos. Y vemos que el periódico se mantiene, la prensa escrita se mantiene. Cuando llega la televisión, se dice que adiós periódico, adiós radio, porque ahora llegó la imagen. Todo. Llegó la imagen y la imagen va a acaparar todo. Se mantienen los periódicos, se mantiene la radio y se mantiene la televisión. Ahora llegaron los medios digitales y muchos dirán, bueno, adiós televisión, adiós periódico, adiós radio. No, tenemos que combinar todos esos medios, pero en bien de la opinión pública. Por eso es que hay que hacer un periodismo serio, hay que hacer un periodismo responsable. La inmediatez no es sinónimo de desinformar. La inmediatez, bajo ningún concepto, debe ser algo similar a que yo por tirar la noticia de primero me doy a conocer y no me interesa el resultado. Creo que hay que ser responsable. Y la opinión pública también ha empezado a reconocer quién es el que escribe bien y quién es el que no escribe tan bien. Así que mi opinión sobre el periodismo digital es que bienvenido, evolucionamos todo, la humanidad cambia. Esta es una nueva era y los medios nuevos, ojo, los medios digitales no son medios como tal. No se les puede llamar medios de comunicación, bajo mi concepto. No se les puede llamar medios de comunicación. Porque cuando usted es un comunicador social de un medio, usted responde por su información. Pero en los medios digitales, ustedes ven que cualquiera monta una información y no responde. Entonces, hay que tener claro esto, porque si bien es cierto, lo que hemos estudiado en la carrera y ustedes que se están formando, tienen un deber y tienen una responsabilidad y una ética. Cualquiera agarra un celular y escribe una información y ya se llama periodista, y creo que no es lo correcto. Entonces la opinión pública también tiene y debe entender que cuando está frente a una información sabe cuál es la que la origina, quién la origina, cuál es la génesis, de dónde viene y hacia dónde quiere llevarle. Entonces también la opinión pública debe saber. Y muchos, por más que tú les escribas una información en los medios digitales, no la creen hasta que no la ven en la televisión, hasta que no la ven en el periódico o hasta que no la escuchan en la radio. Así es que yo propugno por el periodismo de avance, de avanzada, el periodismo tecnológico, pero hecho, repito, de manera responsable, de manera seria y de manera ética. No, o sea, obviamente los medios digitales se complementan con los medios tradicionales. O sea, Claro siempre ha sido así. O sea, desde que comenzó todo esto. De hecho, ve que ajá, sí, bueno. de hecho, los medios tradicionales han tenido que montar sus plataformas digitales para poder Por supuesto. tener ese nivel de interacción. Y muchas veces cuando tú sabías que una noticia iba a salir en el periódico, tenías que esperar hasta el día siguiente para poder leerla. Ahora no, ahora la información la montan en el periódico, en la página web, en la parte digital, y de repente al día siguiente tú vas a ver una versión totalmente distinta sobre el mismo hecho, pero es porque te permite durante el día poder ampliar la información. Pero ya en la parte digital va la avanzada del hecho que tú das a conocer. Exactamente. Y, bueno, ya con esto que está diciendo, me surgió una pregunta. ¿Usted cree que la carrera debe exigir, o sea, la carrera de comunicación social como para ejercerla, se debe exigir idoneidad? ¿O usted cree que eso podría afectar la libertad de expresión y debería ser como algo, como una profesión más libre? Mira, hay posiciones encontradas en este momento, pero yo, para poder ejercer el derecho, yo tengo que ser idóneo.
yo tengo que tener una idoneidad. Puedo haber estudiado Derecho, puedo haber terminado la carrera, puedo haber sustentado mi tesis, pero si no tengo la idoneidad que pide la Corte Suprema de Justicia, la Sala Tercera, no puedo ejercer. Yo pienso que sí debemos, porque el periodismo es una profesión, y si estamos en una universidad estudiando, yo considero que sí debe haber algún tipo de idoneidad que te permita el ejercicio de esa profesión, porque no sería justo que cualquier persona llegue, escriba y se haga llamar periodista. Así que yo considero que sí debe haber, esto no tiene que ver nada con la libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho que tiene el ser humano de expresar. Pero cuando tú manejas una información a través de un medio, hay una responsabilidad detrás. Y después que tú reúnas todas las cualidades de la noticia, las partes de la noticia, no debe haber ningún problema. Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando dejamos en manos de personas que no han pasado por una universidad a estudiar la carrera? Que usurpen nuestra profesión, yo creo que no es correcto. Entonces, yo pienso que sí debe haber una, de hecho en Panamá se daba, hasta hace un par de años atrás, había una ley que establecía el ejercicio del periodismo y se otorgaba una idoneidad para ejercerlo. Pero eso se dejó de hacer, se dejó sin efecto esa ley, y de ahí pienso yo que han venido algunas situaciones que se han dado y que no son correctas. Incómodas, claro que sí. Ese es mi punto de vista muy personal. Si yo estudié Derecho y tengo una idoneidad para ejercer el derecho, igual si yo estudio periodismo, relaciones públicas, publicidad y demás, debe haber algún tipo de idoneidad que se pida para el ejercicio de la profesión. Si usted no tiene la idoneidad de ingeniero o de arquitecto, no puede firmar un plano. Si usted no tiene la idoneidad de abogado, no puede ir a una audiencia. Si usted no tiene la idoneidad de médico, no puede ejercer. Entonces, ¿por qué el periodismo se estudia y cualquiera lo ejerce? Yo creo que sí deberíamos de caminar hacia allá. Obviamente hay sectores que se oponen y es entendible, estamos en una sociedad abierta y demás, pero no se debe mezclar el ejercicio del periodismo con el respeto a la libertad de expresión. A mi juicio son dos cosas distintas. Esto que estamos haciendo nosotros ahora mismo es libertad de expresión. Estamos expresando, estamos opinando, estamos comentando sobre lo que pasa por nuestra cabeza y estamos dando a conocer nuestros puntos de vista. Pero el periodista tiene un deber de manejar la información de acuerdo a la manera en que se nos ha enseñado en las universidades para poder llevar esa noticia a un público, tomando en consideración todos los elementos. Entonces sí, yo pienso que debe haber un tipo de legislación que vaya de la mano con la expedición de una idoneidad para el ejercicio. Yo, como relacionista público, yo tengo una idoneidad, ¿verdad? Yo tengo una idoneidad, como abogado también la tengo, pero como periodista cualquiera escribe, cualquiera habla, cualquiera entrevista, cualquiera toma una foto y ya se considera periodista. Ese es mi No, y punto de vista. para llegar a ser un buen periodista o cualquier tipo de carrera te tiene que apasionar, te tiene que gustar, Ese es lo más... porque a uno lo que mejor le sale es cuando uno realmente le gusta, ama su trabajo, su carrera. Y para mí, y yo sé que es así, igual que los músicos, ya que usted dice que es músico, los músicos usted ve que a ellos les encanta, les apasiona la música. Así tiene que ser todo tipo de profesional, todo profesional tiene que ser así para poder poner, o sea, todos los días hacer su trabajo con mucho amor y entusiasmo, ¿no? Déjame decirte que el que piensa que es periodista de lunes a viernes se equivoca. El periodismo no tiene hora, la comunicación social no tiene hora. Aquí tú tienes que estar disponible 24/7, porque la noticia no tiene hora. Cuando ocurre un hecho, tú tienes que salir, ya sea domingo, ya sea Viernes Santo, 3 de noviembre, el Día de la Madre, el día que sea. Tú tienes que salir, tienes que estar preparado para ello. Así que esto, como tú dices, Adrián, tú tienes que amar la profesión, tú tienes que tener esa vocación. Tú no puedes limitarte a que pasas por un lugar y ves que ocurre un hecho de relevancia y mirar para otro lado porque ese día tú estás libre. No, yo pienso que el que hace o actúa de esa manera está en el terreno equivocado. Para poder trabajar el periodismo, la comunicación social,
tú tienes que vivirla, tienes que sentirla y tienes que estar disponible las 24 horas del día. Porque si una fuente importante te llama para darte a conocer un hecho de relevancia y no te localiza, créeme que no te llama más y perdiste esa noticia. Así que tienes que estar disponible siempre. Siempre, siempre, siempre. Yo tengo 34 años en esto. Quizás ustedes no habían ni nacido cuando ya yo estaba caminando en esto. Y déjenme decirles que todavía lo hago con mucha pasión, con mucha entrega, con mucha disponibilidad. Y eso es lo que también me ha permitido a mí poder llegar hasta donde estoy. Una vida de mucho sacrificio, de mucho compromiso, pero precisamente esos son los réditos que deja la profesión. Bueno, ya para Terminado. finalizar, para no quitarle mucho más tiempo de nosotros, no sé, ¿qué recomendaciones nos puede dar a los estudiantes de comunicación social, ¿Qué a los que consejo quieren ejercer como relacionistas públicos? qué consejo, o sea, le daría a los futuros comunicadores de nuestra clase? Así es. No limitarse a recibir el diploma y pensar que ya lo saben todo. Todos los días se aprende algo nuevo. Tienen que estudiar siempre y sobre todo tienen que manejar el idioma, tienen que saber escribir, tienen que leer mucho y tienen sobre todo que atreverse. Déjenme decirle algo, este trabajo no se hace para personas nerviosas. Esta profesión no debe ser ejercida por personas con pena. Esta profesión no debe ser ejercida por personas que se cohíben o se amilanan porque alguien le levanta la voz. Tienen que atreverse, tienen que meterse, pero para ello tienen que formarse, tienen que prepararse, tienen que estudiar mucho, porque un periodista, un comunicador social que no sabe escribir, que no ha leído y que no sostiene una conversación, no va a llegar muy lejos. Así es que no se queden con el diploma que les da la universidad. Yo sigo estudiando todavía y ahora pronto, de aquí a 15 días espero, voy a entrar a la Universidad de Panamá, si Dios quiere, a estudiar docencia superior, porque quiero ser como su profesor Mario, quiero ser profesor de la universidad. Después de 34 años de ejercicio, yo creo que tengo mucho que aportar a esa juventud que como ustedes se están formando en las universidades y pudiera de pronto ser un vehículo para enseñar y compartir lo que he podido aprender a lo largo de esta carrera que desarrollo con mucho cariño, con mucho amor. Hay que estar pendiente de los medios de comunicación social. Yo cuando me levanto en la mañana, lo primero que hago es prender la radio. Y me estoy bañando y estoy escuchando noticias. Y vengo en el carro y vengo escuchando noticias. Y llego a la oficina y me leo los 8 periódicos. Y veo a Atenógenes, y veo a Castalia, y hablo con Álvaro, y hablo con Liñuen. Y escucho aquí, escucho allá. Claro, tengo un equipo de aquí de la Dirección de Comunicación que también hace una labor y me alimenta de información. Pero para poder ser exitoso en esta carrera, usted tiene que estar informado. Si no lo está, olvídese. Otro lo va a hacer por usted. No, y tiene que estar informado, no es nada más en el país, sino a nivel mundial. Todo el mundo tiene que, por lo menos las noticias más relevantes, ¿no? Ahora mismo Bueno, vienen las elecciones. Ahora mismo vienen las elecciones de Estados Unidos el 3 de noviembre. Exactamente, por supuesto. Hay que estar preparado para eso. Preparado para la eso. gente dice que, ay, ¿por qué te interesa la política de Estados Unidos? Es Estados Unidos, es uno de los países que más Es la influencia potencia tiene del sobre mundo. Panamá. Usted tiene que saber de las elecciones, usted tiene que saber desde las elecciones del 3 de noviembre en los Estados Unidos hasta que Ronaldo tiene coronavirus. Yes. Así mismo es. Sí, lo está entrenando, así que. Sí. Sí, ya volví a los campos de entrenamiento. Sí. Bueno, muchas gracias, señor Humberto, licenciado, señor Humberto Castillo. Colega La verdad, Humberto, gracias por su Encantado, tiempo, por su amabilidad. No sé si Oscar quiere decir algunas palabras ya para finalizar. Bueno, muchas gracias de verdad por el tiempo que nos dedicó. La verdad, no esperábamos recibir respuestas tan grandes, así tan Abierta. completas. Entonces, la verdad, yo por lo menos estoy bien satisfecho
y aprendí un par de cosas bien interesantes, y cosas de algunas perspectivas también. Entonces, la verdad estoy muy contento con esta entrevista. Esta entrevista la vamos a estar subiendo a YouTube. Va a estar en mi canal de YouTube. Y por ahí va Adrián, yo le voy a pasar el link para que Adrián se la pase, para que usted la tenga. Y si por alguna razón se la quiere compartir a algunos compañeros de trabajo o algo así, Claro. también pueda. Va a ser sin edición ni nada, solamente va a ser este video así mismito. Así que, bueno, de verdad, muchas gracias. Ok, cómo no, con mucho gusto. La idea es compartir y tener con quien expresar estas vivencias. Ustedes son el relevo generacional y hay que abrirle las puertas a esa juventud que se está formando en las universidades. Necesitamos hombres y mujeres estudiados, preparados, para cuando demos el paso hacia el descanso, entonces que sean ustedes los que asuman esa responsabilidad. Yo siempre estaré aquí en el Tribunal Electoral o donde me encuentre, dispuesto y atento para atenderlos y cualquier consulta, duda, cualquier tema que toquen ustedes, con todo gusto los vamos a apoyar, porque repito, ustedes como estudiantes de comunicación son esa inspiración que nos permite entonces saber que detrás vienen jóvenes muy profesionales, muy talentosos, muy estudiados. Y una última recomendación: no dejen de leer. Lean, estudien, porque un periodista, un comunicador que no lo hace, está condenado. Muchas gracias y siempre a la orden, muchachos. Y me mandan el link de la entrevista Sí. para compartirlo. Sí, yo se lo mando, señor Humberto. Muchas Muchas gracias gracias, señor por su Humberto, tiempo. de verdad. ¿Cómo no? Muy amable. Muy Hasta luego. agradecidos. Muy agradecido. Hasta Me Chao. luego, saludan, cuídese. me saludan al profesor Claro, Mario y a los demás compañeros. claro. Hasta luego, Dios lo bendiga. Amén, igual.